han sentido que repiten historias pero con diferentes personas o patrones? Esto tiene causas psicológicas subyacentes, como por ejemplo el intento inconsciente de reparar traumas del pasado o algunas cosas que nos pueden haber afectado. Para conocer más de esto nos acompaña el psicólogo Carlos Bonilla. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Isabel, muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Contanos un poco, ¿por qué es que repetimos historias? Como dicen por ahí, ¿por qué será que es que uno no aprende y vuelve a hacer lo mismo? ¿Qué pasa? Esto tiene que ver mucho con los problemas que en algún momento vivimos con nuestros padres. Entonces, es como si hubieran huellas al inicio de la vida, ¿verdad? Entre los... es que es más grande el asunto. A ver, antes de los 2 años no tenemos palabras, entonces no podemos hablar, no podemos decir, pero sí podemos sentir, y hay mucho de esa transmisión que se hace no verbal. Eso no verbal no queda necesariamente grabado, escrito como un guión en la mente, sino que queda como imagen. Luego, posteriormente, se une lo simbólico, que serían como las palabras, y nos empezamos a hacer este fantasma, empezamos a hacer este script, y en ese momento empezamos a generar guiones, empezamos a generar patrones que nos van a ayudar a escoger pareja, a tener vicios, a ver cómo educamos a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se hace un problema y serían como huellas que tiene cada ser humano, y son las huellas que precisamente tenemos que salvar, tenemos que quitarnos de encima. Claro, ¿y cómo influye eso que generalmente no lo hablamos por alguna razón o cosillas que de pronto nos callamos? ¿Esto influye? Claro, todo lo que no sea dicho, todo lo que no tenga palabra, va a ser colocado en una posición de acto, va a ser colocado en una posición de impulso. Entonces, si nosotros no podemos leerlo, no podemos manejarlo. Y cuando no podemos manejarlo, entonces se nos salen actos. Es como un acto primitivo, es como un acto impulsivo. Entonces la idea con esto es más bien colocarle palabra. Mientras más palabra tengamos, mucho menos vamos a tener actos impulsivos, etcétera, etcétera. Comunicación. O sea, comunicación e inteligencia emocional. Diría que inteligencia emocional. El problema es que hoy en día que andamos metidos en el celular, que andamos con la corrida del trabajo, que andamos con el problema con el jefe, etcétera, 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 nos olvidamos en muchas ocasiones de esa buena salud mental. Hace poco fue el Día de la Salud Mental. Entonces es súper importante tener esas inteligencias emocionales bien al tope. Claro, y esto no nos afecta solo a nivel psicológico, porque hemos visto que las emociones nos afectan directamente en el cuerpo, cómo se ve reflejado en la ansiedad, en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Tienes toda la razón, todo lo que es la psicosomática, ¿verdad? Toda esa psicosomática, cuando no tenemos palabra, se sale por el cuerpo. Esa psicosomática es esa salida por el cuerpo. Entonces, en muchas ocasiones, llega paciente a clínica cansados, con insomnio, con alguna situación a nivel de la sexualidad, con alguna situación incluso de alergias en el cuerpo, de puros síntomas que no se han dejado de decir a través de la palabra, a través de esa inteligencia emocional, y se salen por el cuerpo. Claro. ¿Qué tipo de situaciones que hayamos vivido o que tengamos guardadas nos pueden llevar justo a buscar este tipo de patrones con el fin de inconscientemente solucionarlos? A ver, son muchísimas y son varias. El alcoholismo de algún padre, la agresividad de alguno de los padres, cosas no dichas que generan mitos, los mitos familiares. 3 generaciones atrás empezamos a ver ya situaciones que se vuelven repetitivas en el ciclo de cada ser humano. Pero principalmente esas, vemos mucho en consulta, vemos mucho en clínica, todo lo que son las agresiones, ¿verdad? Todo lo que son las relaciones entre nuestros padres, cómo se hablan, cómo se comunican, cómo se agreden entre ellos, si duermen separados, todo eso genera muchísimas afectaciones a futuro, en las relaciones nuestras a futuro. Claro. De hecho, en nuestro Facebook Live hay muchas personas comentando algunas cositas, por aquí me están chismoseando. Y Esteban pregunta, cuando estoy deprimido,
no quiero saber de nada, de nadie, no puedo dormir. ¿Cómo manejar esta situación si además tiende a autolesionarse? A ver, bueno, primero es muy importante, cuando ya tenemos autolesiones y cuando ya existe esa situación de depresión, es muy importante que busquemos ayuda profesional, ¿verdad? Sería sumamente importante que busquemos ayuda profesional. Depende del caso, depende de la situación, depende de la edad. ¿Qué edad tiene? Si está entre los 12 y los 18 años, si está posterior a los 18 años. Es un adulto. ¿Cómo no está logrando manejar ese impulso que se le viene al cuerpo? Habría que verlo más en detalle. Ok. ¿Cómo empezamos a saber que esto que nos sucede no es mala suerte, sino que es algo que tenemos que tenerle atención, ¿verdad? O sea, algo que yo pueda decir, bueno, no es casualidad que de repente siempre me encuentre con personas que son agresivas. ¿Cómo defino si no es mala suerte, sino que hay algo que tengo que tomar en consideración? Eso está chidísimo. A ver, cuando existe una repetición, cuando algo se repite, es porque hay un síntoma psicológico, siempre, o sea, de doctrina, de tesis. El problema es que en muchas ocasiones las personas, como siempre ha sucedido, no nos damos cuenta, ¿ok? Entonces llega el amigo y nos dice, mira, pero es que no deberías de hacer eso porque siempre lo haces y siempre te metes con la misma persona, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que él lo ve como norma. El problema es que la persona lo ve como algo cotidiano y a partir de ahí no nos tenemos que salir porque es lo normal para nosotros. Entonces, es muy importante, de nuevo, tener esa inteligencia emocional, de nuevo, bajar al máximo el narcisismo, bajar al máximo el ego para conocernos bien y saber que pueden entrar críticas positivas y que no nos tenemos que colocar en una posición defensiva ahí, todos cuadrados para que nadie nos pueda decir nada. Y en ese momento lograr mejorar. Porque esto lo único que va a hacer es ayudarnos a mejorar a través del tiempo. Justo hablando de conocerse, ¿qué papel tan importante juega la autoconciencia, la autopercepción? ¿Cómo podemos aprender a conocernos un poco mejor? ¿Qué herramientas podemos utilizar para decir, ok, esto es parte de mí, no lo tengo que tomar de pronto como un ataque o puedo mejorarlo de alguna forma? Chivísima. A ver, hay muchas opciones, pero hoy en día, en la época contemporánea, todas esas opciones se tiran al basurero. Una de ellas es la lectura. Tenemos que fomentar la lectura, tenemos que forjar el hábito de la lectura. En muchas ocasiones no leemos ni siquiera una página al día. Hay personas que leen 500 páginas al día, todos los días, como Warren Buffett. Entonces es sumamente importante la lectura. Si nosotros leemos, puede ser que en algún momento lleguemos a ese punto del síntoma, lo reconozcamos y lo podamos cambiar. Pero si no existe ese cuestionamiento, vamos a seguir teniendo un problema. Esa es una. De nuevo, es todo ese trabajo de ego, todo ese trabajo de narcisismo que tenemos que hacer. Todas esas posibilidades, ir al psicólogo de vez en cuando, ir al psicoanalista, ir al psiquiatra de vez en cuando, al psiquiatra no para medicarnos, sino para realmente podernos escuchar, hablarnos nosotros mismos, la meditación, el mindfulness, que es una terapia de tercera generación actual, muy conocida, sería también importante hacerla. Claro. Ahorita mencionabas la lectura y en un mundo tan digitalizado, ¿por qué es tan importante la lectura y cómo elegir las lecturas adecuadas, verdad? Los libros correctos. Lindísimo. A ver, el ser humano es posibilitado, se posibilita a sí mismo a cambiar su entorno, a adaptarse a través de su conocimiento, a través de la información, a través de los datos. Mientras más información tengamos, mientras más conocimiento tengamos, más vamos a poder cambiar las cosas. Si nosotros nos quedamos ignorantes, si nosotros nos quedamos como legos en la materia, no vamos a avanzar. Toda persona tiene la posibilidad, sin caer en un positivismo, sin caer en una meritocracia, toda persona tiene la posibilidad de cambiar su entorno a través de ese conocimiento. Y en los libros, o los videos, o los podcasts, o los cursos, están las posibilidades de ese cambio. Claro.
También hay más comentarios en nuestro Facebook y hay un comentario de María que dice que su pareja le ha sido infiel muchas veces y que aún así ella pues ha tomado la decisión de perdonarlo y lo ha vuelto a recibir. Es como una dependencia que siente, dice. Ok. No conozco el caso, entonces tengo que señalarlo. Pero, a ver, hay varias posibilidades o varias variables que llegan a afectar esa situación. Lo primero que haríamos, por ejemplo, sería ver hacia su padre. Su padre fue infiel, no fue infiel. Si es un patrón conocido o es una realidad que conoce. Ahí podríamos ver un patrón. Lo otro es un mandato social que en muchas ocasiones viene del patriarcado, que le dice a la mujer, inténtelo. Inténtelo y continúe intentándolo. Delo todo por su matrimonio. Exacto, entonces se queda y en muchas ocasiones se queda estancada ahí y no logra salirse porque tiene hijos, porque ya tienen un préstamo, porque piensa que se va a quedar sola. Entonces ahí tendríamos que valorar. Una de las cosas más importantes que tendríamos que hacer es ¿por qué? No él. ¿Por qué estás escogiendo a una persona que te hace daño? Claro. Constantemente. Y hablando también de conocimiento y todo esto, porque por ejemplo el caso de María, ella dice saber que de pronto está mal. ¿Qué papel juega el autojuicio y la culpa con todas estas situaciones? Porque cuando nos autoconocemos hay varias opciones, o nos centramos en un positivismo extremo o en una culpabilidad y juicio. Ahí se la tengo que devolver a doña María, porque si supiera que realmente está mal, si realmente sabemos que tocar el disco de la cocina está mal, no lo hacemos 2 veces, ¿verdad? Pero ahí estás volviendo por alguna razón en particular, ¿verdad? Ahí está el patrón, hay que analizarlo. Lo otro es lo de la culpa. La culpa en muchas ocasiones tiene que ver con esos mandatos, la culpa tiene que ver con una moral, tiene que ver con una dependencia, tiene que ver con un mandato que viene de afuera. Tenemos que tener muy bien trabajados, y ayer lo hablaba con Pablo en la noche, tenemos que tener muy bien trabajados los niveles de dependencia. Claro. Porque en realidad no deberíamos de depender de nadie más que de nosotros mismos. De nosotros mismos. Sí. Perfecto, muchísimas